Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila, un segmento maravilloso, Volviendo el Diseño de Dios. Así que Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Jorge. Muy bien, bendito Dios, aquí una semana más reuniéndonos en la plataforma de Buscuenti Radio y conectando con todos nuestros amigos que nos siguen y saludándoles y deseándoles que todo esté bien, que cada deseo, cada oración esté siendo contestada, ¿verdad? Y hoy quiero orar. Señor, te damos gracias por esta tarde que nos has permitido reunirnos una vez más. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por permanecer fiel a todos aquellos que claman tu nombre. Hoy bendecimos este tiempo y queremos decirte, Espíritu Santo, toma control y sé tú guiándonos, ¿verdad? Sé tú instruyéndonos en tu palabra. Hoy ponemos la vida de todos los que nos escuchan y todas sus necesidades. Y Señor, que esta palabra traiga dirección, traiga esperanza, traiga consuelo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero decirles que el día de hoy tengo una palabra que el Señor puso en mi corazón, que estuvo en mi mente y Dios habla a través también del espíritu interior y el espíritu nos habla, ¿no? A nuestra mente también, a nuestro entendimiento. Y la palabra es muy difícil amar a quien no eres. Esta es la palabra que me dio Dios hoy. Es muy difícil amar a quien no eres. Estamos en un tiempo donde si no trabajamos en la condición de nuestro corazón, estaremos en un constante sufrimiento, desánimo y tomando atajos que nos llevarán al mismo destino, es decir, a las mismas dificultades y errores. Y creo que nadie quiere esto, ¿verdad? Muchas veces, ¿por qué estoy viviendo lo mismo? ¿Por qué estoy en este proceso de nuevo? ¿Por qué no puedo salir de este estancamiento? Y hoy vamos a hablar de esto. Lo que Dios nos quiere revelar siempre tratará con darnos vida en las áreas muertas. Lo que tú vives y yo vivo es porque Dios está mostrándonos una área muerta, es decir, enferma o una enfermedad en el corazón, ¿no? Que es donde está lo más importante de Dios y también del alma, sí, que son tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad, tus pensamientos, que quiere decir nuestra mente, ¿no? Y donde muchas veces nos cuesta conectar a nosotros. Y esto será siempre el inicio de nuestras peleas, ¿sí? De las peleas que tenemos con nosotros mismos, con nuestro entorno, con los que nos rodean, en el empleo, con la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Esto es que hay algo que está tratando Dios con nosotros. Y el enemigo va a manipular, ¿sí? Hay un espíritu de engaño que usa Satanás para traernos en ese caminar. Yo quiero darte un versículo bíblico, uno de los muchos que vamos a tocar, es Marcos 12:30 al 31, y este es un versículo muy conocido por todos los creyentes, y es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor a estos. Estamos hablando que no hay un mandamiento mayor a estos. Y cuando habla de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, no puedes amarlo con un corazón enfermo. Y Dios va a tratar con tu corazón. Y dice, y con toda tu alma, va a tratar con tu alma. Porque si no vas a estar desarrollando pura enfermedad para Dios, tu percepción y con los demás. Con tu mente es todo donde inicia en el campo de batalla. Va a tratar con ese campo de batalla que es nuestra mente. Y con todas nuestras fuerzas, porque muchas veces claudicamos cuando nos proponemos hacer algo para bien, terminamos claudicando porque tomamos las fuerzas humanas y no las que Dios nos ha dado. Entonces, el principal mandamiento que es, si Él lo quiere hacer, es que lo va a hacer tratando en esas áreas con sus hijos. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se encierra el tema de hoy, es que tú no puedes amarte a quien no eres, ¿no? Entonces el Señor te va a enseñar a amarte primeramente tú para que ames desde un corazón sano, de una mente renovada y con unas fuerzas que no provienen de ti. Entonces, en eso se cumple, dice el mayor, ¿verdad? En este se cumple casi todos los mandamientos, ¿sí? Entonces, yo quiero decirte, ¿cómo podremos amar a Dios verdaderamente si nuestro corazón está enfermo?
Esa es una pregunta que muchos estamos amando a Dios desde una perspectiva enferma, que no es una perspectiva verdadera, sino es una perspectiva real de este mundo, ¿sí? Y estamos amando desde esta perspectiva. ¿O cómo puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo? Esa es la otra pregunta. Muchas veces decimos, sí, sí me amo, pero ahorita vamos a ver cómo te amas. Y quiero decirte qué has hecho en el camino, que te olvidaras que eres águila y te llegaras a creer que eres una gallina. Y esto es algo alegórico o algo así que quiero nada más porque muchas veces nos olvidamos de quién somos en Dios y nos estamos creyendo lo que nos dice el mundo que somos. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿sí? ¿Qué has hecho en el camino? O sea, ¿qué has hecho tú en el camino? No es lo que los demás hicieron, es lo que tú has hecho. ¿Qué te has permitido que te olvidaras que eres una águila? Dios pone como un ejemplo al águila de cómo debemos volar en las alturas, cómo rejuvenece el águila, ¿no? Aparte de sufrir y quitarse todo eso viejo que le estorba, está hablando como de sus hijos, de la iglesia, de renovación, de tener la visión del águila, no estar viendo lo natural, sino estar viendo en la altura, ¿no? Con un ojo de águila que puede discernir, puede ver desde la altura lo verdadero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y una gallina, pues estamos viendo que siempre está con la cabeza en el suelo, ¿no? Comiendo en el suelo, o sea, su cabeza está hacia abajo, está en la tierra. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿sí? Porque en un momento determinado el ser humano se olvida de quién es o nunca ha descubierto quién es realmente. Y es muy difícil amar a quien no eres o lo que no se agrada de ti mismo, de sí mismo. O sea, muchas veces no nos estamos amando, estamos viendo todas las fallas, todo lo que no nos gusta, todos los errores. No somos misericordiosos con nosotros mismos y somos los peores jueces para nosotros. Y tu principal problema o dolor que vives es no amarte de la manera que Dios nos enseña. Por otro lado, tenemos un condicionamiento social que dice cuando seas lo que no eres y hagas lo que no eres capaz de hacer, entonces merecerás ser amado. No es como aquellas personas que te dicen o es como aquellas personas que te dicen cuando tengas lo que no tienes, entonces serás feliz. Y ese es el condicionamiento, ¿verdad? Del que estamos hablando social, que ellos están empujando a decirte, vas a ser feliz, ¿verdad? Cuando seas lo que no eres. Entonces tú siempre te estás comparando. Cuando hagas lo que no eres capaz de hacer, te sientes insuficiente. Entonces, piensas que solamente así merecerás ser amado. Y esas cosas no son así. En Jeremías 17, 9, 10 dice sí, engañoso es el corazón más que todas las cosas, sin remedio. ¿Quién lo reconocerá? Yo, Jehová, escudriño la mente y pongo a prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según su fruto de su obra. Y aquí es algo poderoso en esta palabra, ¿sí? Porque está hablando que engañoso es el corazón más que todas las cosas, sin remedio, pero dice, ¿quién lo reconocerá? Yo, Jehová. Y dice, Él escudriña la mente y pongo a prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según su fruto de su obra. Dios no quiere sordos, ciegos, ni mudos espirituales, porque esos tipos de personas no dan fruto. Y dice, por su fruto los conocerán que son míos. Eso le dice, ¿cómo conoceremos? Por sus frutos los conocerán quienes somos de Dios, quienes son sus hijos. Entonces, hay mucha iglesia o hay muchos creyentes que decimos ser hijos de Dios, pero somos sordos. No estamos oyendo al Espíritu Santo, estamos guiándonos por donde nosotros, nuestras propias decisiones. Son ciegos, ¿verdad? Porque no quieren ver. Son ciegos porque se siguen conduciendo en el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición y muchos van por ahí. Y dice, y también mudos espirituales porque no hablan de la grandeza de Dios, de lo que Dios se ha manifestado en pequeñas y grandes cosas, ¿sí? Y eso te lleva a no dar fruto. Cuando habla la palabra que Dios pone a prueba el corazón, es porque primero se le ha instruido en algo específicamente. Es como un maestro secular. Te enseña sobre una materia específica, te da clases sobre ese tema,
Ese maestro no va a ponerte un examen, no te va a aplicar un examen de lo que a ti o a mí no nos haya instruido primeramente, ¿sí? Pues sería ilógico que pretendiera ese maestro aplicarte una prueba, un examen de lo que aún no te ha enseñado. Eso mismo sucede en el ámbito espiritual. El Señor nos está posicionando, ¿sí? En una enseñanza determinado tiempo en tu vida o en mi vida, por medio de nuestros pastores, o lo que recibimos en las prédicas los domingos, en los cursos que tomamos de estudio bíblico, en nuestros discipulados y aún mayormente cuando leemos las escrituras o oramos a Dios. Todo eso Dios nos está leccionando para que cuando enfrentemos la prueba en las diferentes situaciones en la vida, salgamos aprobados para dar fruto. Tenemos que estar conscientes espiritualmente que si Dios no te saca o no me saca a mí de ciertas cosas, es porque está tratando aún con nuestro carácter, ¿sí? Porque no hemos aprobado los exámenes puestos por Él. Él es nuestro maestro y Él nos está enseñando algo en cada proceso, en cada circunstancia para dar un fruto bueno. El Señor Jesús nos está dando formación por medio de la oscuridad para aprender a desarrollar fe. Es decir, vamos a vivir diferentes procesos en nuestras vidas que van a ser nuestros maestros. Muchas veces dices, ay, esa persona que me hirió tanto, esa persona que me hizo, aprendí. Voy a tomar lo bueno que aprendí, que sacó lo mejor de mí, que no sabía que tenía ese potencial, esa fuerza, ¿verdad? Pero el Señor está haciendo una obra en nosotros con la ayuda de su Espíritu. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a aprender a caminar por lo que creo y no por lo que veo. Por eso estoy hablando que nos va a formar por medio de la oscuridad. Va a haber momentos que no vamos a ver para dónde, pero es un momento donde vamos a tener una formación, un maestro, y que se le llama oscuridad. Este es el maestro, oscuridad, donde no hay camino aparente por dónde seguir. Mas Dios le dice a Moisés, y aquí quiero darte un ejemplo. Hay veces que dices, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar. Y aquí nos da una lección Dios a través de Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Si tú y yo ya conocemos cierta manera palabra, tenemos una relación con Dios, decimos tener una relación con Dios, tenemos un cierto conocimiento. Entonces dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que siga adelante. Siempre va a ser seguir adelante, no estancarte, no estar lamentándote en el pasado, en lo que pudiera haber sido, en lo que tu perspectiva de sufrir por lo que no fue y pudo haber sido, sino que dice, sigue adelante, dile al pueblo que sigue adelante, extiende tu vara sobre las aguas y el mar abrirá un sendero delante de ti y todo el pueblo de Israel podrá cruzarlo como tierra seca. Eso está en Éxodo 14, 15, 31. ¿Y qué te estoy diciendo con esto? Tenemos que estar conscientes que va a haber veces en nuestra vida que va a estar un maestro de formación, ¿verdad? Que va a ser esa parte de la oscuridad, donde viene el enemigo y no sabes para dónde ir, no sabes qué hacer, parece que todo se ha vuelto contra ti. Dice, sigue adelante, ¿sí? Ya todo fue hecho en ti, por fe lo vas a haber hecho. Y como hijos de Dios seremos ministrados para las pruebas muy semejantes a las que Cristo padeció. ¿Sí? Pasaremos por el maestro de la soledad. Cristo pasó por esa parte, ¿sí? Donde se miraba el enemigo, cómo lo perseguía, cómo estaban sobre de ellos, donde él oraba y donde él se entregaba a su Padre, donde él, aunque ya sabía el futuro y todo lo que le esperaba, él nos puso todo el via crucis de él, ¿no? Todo el rechazo, todo lo que vivió y como ciertamente hijos vamos a vivir cosas como él. ¿Y qué te está diciendo? Semejante a las que Cristo padeció. Pasaremos también por el maestro de la soledad, donde te podrás decir, no siento nada. Y a mí me ha pasado que esto que en veces quiere venir a mí esa mentira del engaño, de decirme, no sientes nada, no sientes eso que antes sentías por Dios y esto. Y entonces me recuerdo, Dios no se mueve en el sentimiento, Dios es espíritu y yo soy llamada a ser espíritu antes que alma. Entonces, ¿qué quiere decir? No me voy a guiar por lo que siento o pienso, sino me voy a guiar por lo que sé de Él, por mi convicción de quién es Él en mí y yo en Él. Entonces desecho esas palabras desde aquí, no dejo que bajen. Entonces pasaremos por el maestro de la soledad, donde te podrás decir, no siento nada. Pero recordemos que Dios no está en lo que sentimos, sino en lo que decidimos hacer, a pesar de no sentir. Él está observando.
Y Él está permitiendo que tú no sientas, pero ¿por qué? Porque quiere ver, te está probando tu corazón y a pesar de que no sientas, ¿verdad? Que dices no sentir, esta convicción, ¿sí? Nos lleva a más allá del amor humano. ¿Qué quiere decir? Nos posiciona en un amor incondicional al Padre a pesar de no sentir. No me voy a mover en el amor natural del humano que siente. No, en el amor del Padre es espiritual, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Nos lleva más allá a posicionarnos en un amor incondicional al Padre y a Cristo. Este maestro de soledad nos lleva a desarrollar resistencia, a continuar avanzando aún de no sentir nada. Te mueves hacia adelante porque Dios te instruyó así, ¿sí? Como lo hizo Moisés. ¿Por qué clamas? Sigue adelante. O sea, aunque no sientas, aunque mires y esto, tú sigue adelante. Que tus sentidos naturales no sean tu guía, sino lo que yo digo que eres y lo que yo digo que soy en ti. Y el otro maestro es el maestro del aire. Se presenta con oposición para impedir tu avance y sabemos que el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Entonces va a haber un maestro que Dios va a permitir que sea tu maestro, esa opresión, ¿no? Que va a impedir tu avance. Esto se puede presentar por medio de críticas, envidias, resentimientos, mentiras. Y este examen es para desarrollar valor y confianza. Valor y confianza. El maestro del aire, lo que Dios está permitiendo para que vaya con oposición, ¿sí? Y recordemos a José el soñador, como el amor de su padre al ponerle la túnica de colores, se volvió contra de él, su entorno, su familia. Eso está en Génesis capítulo 36 y capítulo 37. ¿Qué quiere decir? Hubo una oposición contra José el soñador, pero que había un propósito eterno para bendición del pueblo, ¿sí? Entonces había una preparación en el desarrollar valor y confianza en Dios y sabemos todo lo que sucedió. Muchas veces como creyentes nos hemos acomodado creyéndonos, estoy bien, y me siento en paz y me siento que todo fluye, todo me está saliendo bien y en cierta manera dices, ay Dios, perdóname porque a lo mejor ya no voy los domingos, ya no voy a la iglesia, no he leído tanto tu palabra, pero yo sé que la salvación pues no la pierdo y tú estás conmigo y nunca me dejas y eso es verdad, ¿sí? Pero muchas veces los creyentes nos hemos acomodado en esas creencias creyéndonos que estamos bien y confundimos la paz con el estancamiento. Confundimos la paz con el estancamiento. El diablo nos hace la guerra cuando el diablo no nos hace la guerra cuando estamos estancados. Nos dejan paz. El enemigo se va. Ahí está bien, está estancado. Y nos engaña porque creemos que todo fluye tranquilamente porque Dios nos bendice. Entonces el Señor nos pondrá otro examen para mostrarnos la condición, ¿sí? La condición la condición de nuestra alma y derribar la arena donde nos encontramos reposando. Porque muchas veces el enemigo no te molesta, ni hay opresión, ni nada. ¿Por qué? Porque creemos que estamos en paz, pero estamos confundiendo la paz con un estancamiento y que el enemigo no nos hace la guerra porque estamos estancados y déjenlo allí, que siga así cómodo. ¿Sí? Y Dios va a moverte esa arena donde te has cimentado en esa mentira y nos encontramos reposándonos, ¿sí? Reposando y el Señor permite la tempestad para que veas dónde estás o dónde estoy edificando mi casa. Es decir, tu templo, mi yo interior. Porque cuando hablamos de casa se puede referir a la iglesia, cuando hablamos de casa se puede referir a tu familia, pero ahorita estamos hablando de mi carrera, de mi salvación, de mi vida. No vamos a hablar de los demás, estamos hablando de mí y de ti. Entonces el Señor va a ver dónde estás edificando, Lorena, tu casa, es decir, tu templo, dónde mora el Espíritu, qué estás haciendo dentro de ti, en tu yo interior. Y el Señor va a empezar a permitir, ¿verdad? Esas tempestades, esas situaciones para moverte de la arena donde te has acomodado. El maestro de la tempestad nos ayudará a desarrollar la valentía para enfrentar al enemigo. Es decir, nosotros no estamos llamados a pelear con Satanás, es para resistirlo y tenemos que enfrentarlo, ¿sí? ¿Y cómo vas a enfrentarlo como lo hizo Jesús? Con la espada.
con la espada. Y esto sucede, vamos a aprender a descansar en medio del peligro. ¿Qué quiere decir? Cuando Él te mueve, el Señor, en una tempestad y estás en su presencia, no te digo que no vas a sentir y eso no, porque sería ilógico, porque somos humanos y tenemos sentimientos, pero vamos a aprender a sujetarnos al espíritu antes que al alma. Que todos esos sentimientos y todo venga a la confianza de lo que decimos creer, que es en Cristo, que es el verbo encarnado, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Nos va a llevar a tener, ¿sí? ¿Cómo decirte? Vamos a aprender a descansar en medio del peligro que estemos percibiendo con los sentidos naturales. Porque la valentía viene a consecuencia de la confianza que tienes en Dios Padre. Esa valentía viene por medio de la confianza. Y Jesús nos muestra, ¿sí? Como nuestro maestro que es. Jesús nos enseña que el amarte te da seguridad a quien perteneces. Cuando nosotros nos empezamos a amar y a conocer de acuerdo con lo que dice Dios que somos, sabemos que nos da seguridad, porque sabemos a quién pertenecemos y quién tiene cuidado de nosotros. ¿Quién eres en el amado? ¿Y quién te diseñó? Y empiezas a ver la herencia que tienes en Cristo, la autoridad, ¿verdad? Que se te fue conferida por Cristo. Y por tanto, toda la creación obra a tu favor de acuerdo a tu fe y confianza. La creación va a obrar a tu favor porque ya entramos al sistema, ¿sí? De hijos de Dios, de una herencia recibida. En Mateo 8:23 al 34, la Nueva Traducción Viviente, dice, voy a sintetizar, dice, de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo, Señor, Señor, sálvanos. El Señor no evita los peligros. Y aquí nos muestra que muchos de nosotros cuando estamos en los peligros, sálvanos, rescátanos. Entonces allí es donde tiene que entrar nuestra seguridad y declarar bonanza, declarar paz, que se sujeta a todo eso que estamos sintiendo, percibiendo al orden de Dios y que Dios nos ha dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo y nada nos hará daño y empezamos a declarar y eso cuesta. Eso cuesta practicarlo hasta el punto que nos lo llegamos a creer y a vivirlo. El Señor no nos da más, ¿sí? Porque miren, antes de decirles esto, el Señor no evita los peligros, no los va a evitar, pero sí nos protege de ellos porque no permitirá que nos destruyan. Va a dejar que pasen esos procesos porque es parte de lo que Él permite como sus hijos que somos en esos exámenes, como les estaba hablando hace rato, en esos exámenes donde va a ser probado nuestro corazón y vamos y seremos según el fruto que demos, ¿sí? Y nosotros necesitamos pasar esos exámenes. Entonces, ¿qué quiere decir? Él va a permitir, pero hasta el punto donde no nos destruya eso que está viniendo. El Señor no nos va a dar más de lo que podemos soportar. Y como Él nos diseñó, Él sabe el potencial que tú y yo tenemos, porque Él lo depositó dentro de nosotros para que le glorifiquemos a través de nuestras vidas. Los procesos o exámenes que enfrentamos, todos los hijos de Dios se van cumpliendo por todo el mundo. Eso dice la palabra de Dios, porque dice que dice que Dios al que ama corrige y esa corrección es estarte instruyendo en el camino, es estar quitando esas capas duras de ti, esas necedades, esas rebeliones, esa manera necia de pensar que nos lleva a recibir lo malo que el enemigo quiere darnos y dice, no, tú ya no le perteneces a Satanás, eres mi pertenencia, por tanto te voy a instruir, soy tu maestro, ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir? Dios va cumpliendo todo eso, esos exámenes, esos procesos, dolores, todas esas tribulaciones están viviéndose y enfrentándolos todos los hijos de Dios, se van cumpliendo por todo el mundo, dice la palabra, para aprender a escoger vida y el amor con que Dios quiere que nos guiemos desde nuestro interior. Y este caminar humanamente puede resultar en fatiga, cansancio. Y este es otro maestro, el cansancio nos enseñará a desarrollar avance. Tú y yo muchas veces nos cansamos de ver que no hay resultados y eso y queremos, y pasan años y no veo esto que estoy orando, pero en ese caminar que tú estás orando y no estás recibiendo, tú estás siendo transformado, transformada, ¿sí? Pero hay una parte donde
si te sientes cansado en tu interior porque estás caminando humanamente. El maestro del cansancio nos enseñará a desarrollar avance aún en la incomodidad. ¿Sí? Me incomoda la situación, no hay avance, pero ahí te está perfeccionando. Y esto requerirá trabajar en nosotros mismos a pesar de la desilusión, porque muchas veces gente nos desilusiona, nos falla, ¿sí? Pero a pesar del dolor y a pesar de la angustia y de aquello que nos hace sentir no tan bien, este examen es especial. Porque a pesar de todo este cansancio, si permanecemos trabajando en sus negocios, primeramente, abandonándonos en sus manos, sin esperar y tener expectativas humanas, sino saber, tú estás obrando a mi favor y lo vas a hacer a tu manera, en tu soberanía. Sabes lo mejor que a mí me conviene, aun cuando yo me empecine en tener esto, sé que si no me lo das es porque por ahí no va mi propósito, para lo que tú me has llamado, para dar eso grande que tú quieres para mi vida, ¿no? Y cuando nosotros llegamos a ese entendimiento, ¿verdad? Estamos siendo en sus manos fortalecidos, ¿sí? Y esto el Señor empieza a obrar sobrenaturalmente con su poder, acelerando, ¿sí? Nuestro destino de promoción. Es decir, pasaste el examen, Lorena, vas a otro nuevo nivel, a un mayor discernimiento, una mayor sabiduría, ¿sí? A un mayor unción donde Dios te voy a usar porque va a tratar contigo en lo interior. Cuando hablamos que es muy difícil amar, ¿sí? A quien no eres, es porque nos percibimos con los ojos de un corazón dañado, enfocándonos en la perspectiva de otros y con los valores invertidos. Nos decimos amarnos con limitantes de una mente que nos da los mismos pensamientos recurrentes y enfermos, que nos hace luchar con armas humanas, cubriendo las apariencias y se enfocan en la autoimagen. Muchas veces cubrimos, ¿sí? Eso que no queremos, que no amamos de nosotros, que es difícil amarnos y lo cubrimos con la autoimagen, es decir, en todo lo exterior que quieren proyectar, ¿sí? Tú o yo que queremos proyectar, pero al final están no amándose lo que realmente son. ¿Y qué te quiero decir? Siempre cuando nos vemos en un espejo estamos viendo lo exterior. No me gusta mi nariz, no me gustan mis ojos, mi cabello, no me gustan mis piernas. Estamos viendo lo físico y muchas veces estamos viendo también, no me gusta que es así, yo no soy inteligente o no he logrado mis metas o estamos viendo todo lo que no, lo que no, lo que no. Me refiero que hay exámenes, tareas que muchas veces no nos gusta presentar y nos impedirá el avance para amarnos a nosotros mismos con un corazón sano y amar a Dios como todo, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Y eso sucede gradualmente conforme presentamos exámenes. Nosotros vamos a ir amando a Dios de esa manera que Él nos dice, con ese corazón sano, con esa mente renovada, ¿sí? Y amar a nuestro prójimo también. Y para hacer todos esos dos principales mandamientos, Dios va a tratar con exámenes que antes les comenté. Sí, exámenes ante nuestro Señor para probar nuestro corazón. Él está probando nuestro corazón. Hoy quiero decirte, pregúntate las siguientes preguntas. Pregúntate estas preguntas. Yo también me las voy a hacer. ¿Estás en tu misma carencia? ¿Tú y yo estamos en nuestra misma carencia con esas mismas necesidades? ¿Culpas a tu entorno, sí, de lo que a ti te sucede, lo que tú sientes o piensas? Si tu problema no es tu entorno, te pregunto, y si tu problema no es tu entorno, pregúntate esto. ¿Y qué si tú no has querido aprender tus lecciones que Dios te ha puesto? Pregúntate, tal vez he sido sordo, mudo, ciego y estoy en ese proceso esperando que todo lo demás se haga de afuera cuando yo no he permitido, cuando me ha pasado por exámenes. ¿No te has preguntado que tal vez tu oración no ha tenido efecto porque tú o yo estamos esperando en Dios? ¿Sí? Cuando esto que esperas proviene de un examen no aprobado y el Señor sigue esperando en ti, tenemos que preguntarnos esto. Dios no tiene que obedecer. Dios no prende ni cambia. Nosotros somos los hijos y los padres nos instruyen cuando los hijos cumplimos con nuestras responsabilidades. Sí, los padres nos instruyen, pero cuando los hijos cumplimos con nuestras responsabilidades aplicando tareas, esas lecciones nos preparan para enfrentar la vida y ser eficientes y preparados para toda buena obra. Y lo mismo sucede con el padre, ¿sí? El padre se agrada y recompensa al hijo por su buena conducta y le da lo que tanto desea.
Hoy quiero decirte en Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y no hablemos de esconder, no hablamos de esconder, hablamos de guardar, hablamos de vigilar, hablamos de defender ese corazón, hablamos de poner donde esté seguro ese corazón, de cuidarlo, ¿sí? Hoy quiero decirte, tú y yo no somos gente que se estanca, por lo tanto, haremos lo que se nos demanda para llegar al otro lado del Jordán, ¿sí? ¿Y qué te quiero decir? Esto tendrá la recompensa de un corazón sano que ya no da las perlas a los cerdos. Hoy vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias, hoy decidimos amarnos porque Dios nos amó primero y Él nos enseña lecciones de vida para crecer y madurar internamente. Señor, nos enfocaremos en poner máxima atención, estar alertas para aprender qué nos permitimos pensar, decir y hacer. Señor, hoy clamamos a ti, Padre, para que nos abra los oídos, para oírte y nos des vista para ver todo aquello que necesitamos ver. Muéstranos, Señor, y nos des también palabra para hablar el lenguaje conforme a tu reino y para dar vida y profetizar tu palabra. Haznos astutos como la serpiente y mansos como la paloma, pero sobre todo haznos vivir a tu imagen y semejanza. Hoy decidimos creer en ti, que será fácil amarnos a nosotros mismos porque tú, Señor, nos has amado primero. Hoy bendecimos tu nombre y te damos gracias y bendecimos a todos aquellos que nos escucharon. Y declaramos que esta palabra es hecha en sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Bendiciones a todos.